Hoy tenéis que quedaros a ver este vídeo porque vamos a conocer ni más ni menos que al doble campeón del mundo y actual récord mundial de la modalidad Ultra Backyard. Harvey Lewis es un extraordinario corredor y no solo por su rendimiento deportivo, sino también por su dedicación a crear un mundo mejor. Y para conocerle mejor, antes de hacer la entrevista, vamos a repasar algunos de sus logros deportivos. Ha representado a Estados Unidos en los campeonatos mundiales de ultra más veces que cualquier otro corredor. En 2014 ganó la Badwater, una de las carreras más difíciles del mundo. Ese mismo año, Carlos Saez quedó tercero. Un año antes, Carlos ganó la carrera y Harvey Lewis quedó cuarto. Ahí es cuando empezó a crearse una gran amistad entre ellos. Luego Harvey en 2016 volvió a quedar segundo, en 2017 quedó tercero. En definitiva, creo que ha participado 13 veces, por lo que se le considera el Kilian Jornet de la Badwater. También ha competido varias veces en maratón de sables, ha corrido la Ultra del Gobi, una carrera por el desierto del Gobi de más de 400 kilómetros en autosuficiencia. Una locura. También ha competido varias veces en la Barclays Marathon, la que se le considera como la reina de las carreras tipo Backyard. Es la que inventó el mismísimo Lazarus Lake. Y como mencioné antes, ha sido doble campeón del mundo de modalidad Backyard el último año, en el 2023, estableciendo el récord mundial, completando más de 108 vueltas, 450 millas y más de 700 kilómetros. Hago más de 5 días corriendo, cifras de auténtica locura. Y por si fuera poco, Harvey además ayuda y se involucra en un montón de asociaciones. Por ejemplo, en el último mundial de Backyard, en este que estableció el récord, recaudó más de $30.000 para donarlos a una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a familias con pocos recursos. Además de ser un ultra runner increíble, es un profesor de historia en Cincinnati, lo que le convierte, además de un deportista extraordinario, en un gran profesor. Y ya por último, solo comentaros, no es poca cosa, que es vegetariano desde hace muchísimo tiempo y vegano desde el 2016, lo que demuestra su compromiso con un estilo de vida saludable y sostenible. Y hasta aquí su presentación, y esto que la he intentado hacer lo más corta posible, pero con Harvey es realmente imposible por todos sus logros. Vamos a hablar con él y conocerle un poquito mejor. Hola Harvey, nada, lo primero, darte las gracias y decirte que es todo un honor poder hacerte esta entrevista. Pero un momento, veo que no estás vestido de running. ¿Dónde andas? Hi Frankie. Yeah, I'm in the Atlanta airport right now, on my way back to Cincinnati. And I'll be coming out to Portugal quite soon, in just a bit over a week and a half. I'm excited to get there. Sí, dentro de poco te veremos corriendo aquí en Portugal, en Serra Amarela. Y la verdad es que nos extraña a todos, como un tío como tú, que ha corrido por 1000 sitios en el mundo, los lugares más asombrosos, ha terminado por elegir una carrera como esta. Definitely encourage everyone to sign up for the Serra Amarela. I never pronounce things right. Carlos is going to give me a hard time about that race. Honestly, it is really a beautiful race. It's going to be a great experience. So much fun with other runners. It's got a technical course degree, beautiful environment. People will love it. So get out and do a race. Estoy seguro de que habrá una buenísima participación. ¿Y cuáles son tus planes para Serra Amarela? Definitely excited to be coming to Portugal and also to run in Carlos Saez's race. Carlos Saez and I go back more than a decade, and he's one of my favorite people and friends I have in the running world. So I enjoy the race there, the mountains especially. I'm training for the Western States 100, so this will not be like 100% effort for me. It'll be just a nice training day for me, getting ready 2 weeks later for Western States.
Bueno, ya me imagino que para ti 30 kilómetros es solo un pequeño calentamiento. Oye, y has nombrado a Carlos Saez, que coincidisteis con él en la Badwater en 2013 y 2014. No sé, cómo entre tantos corredores y de todas las partes del mundo surgió vuestra amistad. Carlos and I, we go back all the way to 2013, and I came to visit Portugal. It's a country I hadn't been to yet. Honestly, I didn't know that we were going to get together. I sent him a message. He said, "Oh, you gotta come out to Jerez." So invited me out for a run. It's just supposed to be a few miles. It turned out to be like a whole day adventure of a marathon. And really hit off with him. So I've been bringing people to Portugal with Run Quest Travel, with Carlos as a key leader guiding the group on our journey. So it's been an absolute delight, and Carlos is someone I admire very much. Pues sí, qué historia más bonita. La verdad es que Carlos es un tío muy admirable. Oye, y joder, me sorprende porque los dos tenéis más o menos la misma edad y bueno, Carlos pues por diferentes circunstancias ya no compite al máximo nivel, pero tú, oye, sigues ahí ganando carreras, batiendo récords, no sé, ¿cuál es el secreto de tu éxito? And what's kept me running all this time? Well, honestly, one of them is my nutrition. I don't eat the crap food in America. So I'm like, for example, going to my plane right now, and I mean, you got options of burgers over here. There's donuts down there. Just not very healthy options. I eat all vegan foods, and I mean that's why I've been able to do ultra running at the level I do for 28 years, and I rarely get a knock on wood. I've been fortunate not to be injured, but it is the number one ingredient to my success. But I also work really hard. I train every day, and I love what I'm doing. So, all the best. Vaya, pues ahí te ha salido un gran eslogan, ¿eh? Tus pilares son la comida vegana, entrenar duro y cuidar tu cuerpo. Bueno, la verdad es que te preguntaría mil cosas, la verdad, pero no te quiero quitar mucho tiempo. Y va, venga, una duda sobre tu última carrera ahí en la que tuviste más de 5 días corriendo. ¿En qué pensabas ya en esos kilómetros finales? And while I was racing and running 450 miles, it's way too many things to put into a concise statement, but I definitely took my mind places away from the race, and one of those places is Portugal. I thought of my friends, and one of those friends would have been Carlos. I imagined myself running along the trail, and we're just on a normal run. So that sort of thing really helps. The imagination is super powerful. Desde luego que sí, la imaginación es una herramienta muy poderosa, pero ya te digo que la mía no es capaz de imaginarme corriendo más de 700 kilómetros. Y hablando de imaginación y deseos, ¿cuál es tu sueño para los próximos meses? So I'm most inspired now. The summer is getting ready for Western States 100. That'll be a new race for me. And then I'm doing Badwater for my 13th time coming up. That's going to be a great challenge 3 weeks after Western States. And then I have a new race, is a Bigfoot 200. So that's a 200-mile point-to-point race with a ton of climbing and descent in the Washington Mountains. So that will be quite nice and a great challenge. And then I'm off in September to Botswana for a Salt Flat race. And then we have the Team World Championship of the Backyard Ultras again. Pues nada más, amigo. Solo desearte que pases un feliz verano y que nos veamos muy pronto en Serra Amarela. Y ven con ganas de fiesta porque sé que Carlos y Fernando, el speaker, están preparando un montón de sorpresas. Así que hasta pronto. Bom dia! I'm super excited to be coming to Portugal.
Portugal is one of my favorite countries on the planet, and visiting my friend Carlos Saw, running his race, some of my favorite things to do. We're bringing a good group of Americans, a dozen people coming over. We're looking forward to participating as well in Carlos Saw's race, and just excited to see everyone. Gracias de nuevo, Harvey, un abrazo. Y nada, camaleones, a vosotros, ya habéis visto, Harvey es un tío espectacular, así que os animo a todos a que os apuntéis, si no lo habéis hecho ya, a Serra Amarela para conocerle a Harvey, para conocerme a mí y sobre todo para descubrir por vosotros mismos cómo se las gastan en Portugal organizando carreras, porque es realmente increíble. ¡Nos vemos!